Listo, ya estamos en vivo. Hola Juan, nuevamente, ¿cómo estás? Hola Verónica, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. Con mucho gusto. Bueno, voy a presentar rápidamente la casa y este espacio y empiezas tú con tu charla. Listo. Entonces, bueno, quiero contarles eh, que DataSketch es un emprendimiento que promueve el uso responsable de tecnologías de la información y de datos para incentivar el desarrollo social y contribuir a la democratización del conocimiento. Y esta casa que nos acoge es un nuevo proyecto que es una plataforma que quiere fomentar el arte y la cultura, tendiendo puentes con las nuevas tecnologías de la información, como la ciencia de datos y los encuentros artísticos y culturales. Creemos fervientemente en trabajar en alianza y en colaborar con diferentes organizaciones y medios, así que hoy tenemos a Juan, que nos va a hablar un poco sobre los fundamentos del análisis en redes sociales, en el sentido teoría de grafos. Entonces, Juan, el espacio es todo tuyo, súper bienvenido y listo. Si tienes alguna duda, aquí estoy. Listo, muchísimas gracias Verónica. Voy entonces a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman porfa si se ve la pantalla? Sí se ve. Listo. Em, la idea de hoy es compartir con ustedes algunos trabajos que vamos desarrollando hoy en día desde la Fundación Universitaria Konrad Lorenz del Grupo de Investigación en Psicología del Consumidor, del cual hago parte, y que hace también extensión a unos trabajos previos que hicimos con unos colegas en Alemania, específicamente de la Universidad de Hamburgo. Y lo que voy a conversar hoy es sobre cómo podemos analizar el lenguaje natural a través de una metodología que se llama teoría de grafos y particularmente de todos los tipos de grafos que vamos a trabajar, voy a concentrarme en uno en particular que es grafos bipartitos. La agenda entonces del día de hoy va a estar compuesta de estos 6 puntos. Muy rápidamente arranco con algunos hitos importantes como preámbulo para quienes no tengan conocimiento de teoría de grafos. Y para aquellos que sí lo tengan, pues por favor discúlpenme si puedo ser repetitivo, reiterativo en cosas que ya puedan ser muy conocidas por parte de ustedes. Luego les presento cuál es la motivación de hablar de este tema y presentarles el problema que da pie a la idea que motiva la charla. Entonces, en la segunda parte, en la segunda y última parte, les presento una posible solución computacional, un pequeño tutorial y algunas posibles aplicaciones de esta metodología para abordar otro tipo de problemas. Muy bien, entonces, arrancando con la primera parte que tenía para hoy, la teoría de grafos es algo que realmente no es novedoso, eso data al menos desde el siglo XVIII con los primeros trabajos que desarrolló Euler en Alemania con los puentes de Königsberg. Luego, en el siglo XIX o principios del siglo XX, el trabajo de Jacob Moreno en sociología y en psicoterapia dio pie a lo que conocemos hoy en día como sociometría. También hay que mencionar los trabajos de Paul Erdos y Alfred Rengi en teoría de grafos y algunas contribuciones que ellos hicieron en teoría de probabilidades hacia el año 1959. Luego habría que mencionar brevemente el trabajo de Stanley Milgram, psicólogo y sociólogo, por allá en el año 67, con la idea o el concepto de pequeño mundo. Por último, en penúltimo lugar, habría que hablar de Duncan Watts y Steven Strogatz, quienes también desarrollaron una aproximación matemática al concepto de pequeño mundo, semejante a lo que había hecho Stanley Milgram unos años atrás. Y por último, más recientemente, los trabajos que Laszlo Barabás se ha desarrollado con el concepto particular de redes libres de escala. Entonces, como vemos en esta lámina, pues muy rápidamente estamos hablando de casi 200 o un poco más de 200 años de conocimiento acumulado. Y yo que soy psicólogo, me llama poderosamente la atención que este tipo de herramientas no suelen ser muy populares entre los colegas. Entonces, la idea o parte de la intención de esta charla
es poder incentivar el uso de esta herramienta dentro del ámbito de la psicología. Al finalizar la charla voy a dar algunas orientaciones para que los psicólogos puedan conocer por dónde orientarse, pero vale la extensión para otros científicos sociales de hacer uso de este enfoque. Muy bien, pasando entonces a la motivación de la charla, lo que quería hablarles es del tema que conocemos en inglés como word of mouth o el boca a boca electrónico, es decir, las recomendaciones que clientes de un producto o de un servicio generan en su círculo inmediato de amistades, de familiares, etcétera, al sugerir o recomendar que determinado producto o servicio es de buena calidad y que lo recomiendan ampliamente. En psicología del consumidor, que es el grupo en el que yo estoy trabajando, esto es un mecanismo importante, un mecanismo social importante para, por ejemplo, promover marcas, promover iniciativas, como por ejemplo Data Sketch, sobre cómo posicionarse en una determinada comunidad social. ¿Por qué? Bueno, porque en el ámbito tradicional del comercio, el 59%, estos son datos específicos de la sociedad americana, de Estados Unidos, pero se ha visto que esta data se mantiene más o menos en otras latitudes. El 59% de la gente que hace uso de un servicio o un producto suele recomendar cara a cara, es decir, sin el uso de redes sociales digitales, la calidad de un producto o un servicio. Llame usted un restaurante, llame usted una agencia de viajes, etcétera. Y en el ámbito en línea, en las redes sociales, casi la mitad de las personas que compran un producto o un servicio suelen entonces publicar sus apreciaciones o sus experiencias con ese producto o servicio. De modo pues que el tema del boca a boca electrónico se convierte en un factor importante para entender cómo es que una marca o un producto se posiciona socialmente en el grupo de personas que pudieran estar interesadas en comprar o acceder a a este grupo de productos y servicios. Entonces, muy bien, la idea partiendo de esta realidad es que si esto se convierte en un mecanismo importante, pues claramente para alguien que esté interesado en entender estos mecanismos desde un punto de vista científico, la pregunta que sale inmediatamente es cómo se analizan estos comentarios, estos datos, estos textos o estas recomendaciones escritas que la gente hace en redes sociales. Entonces, una aproximación que iniciamos hace un par de años y que finalmente terminó publicado el año pasado fue el de entender las experiencias del cliente, específicamente los clientes que hacen uso de entrega de comida a domicilios. Acá en Bogotá, por ejemplo, tenemos varias cadenas de esas. Tenemos, por ejemplo, Rappi, tenemos domicilios.com, Uber Eats, etcétera. Y estas cadenas se han vuelto muy populares, sobre todo ahora con la pandemia del coronavirus, porque contribuyen de alguna manera a evitar el problema del contacto social, la aglomeración de gente en espacios físicos. Entonces el cliente puede recibir la comida en casa o en la oficina sin tener la necesidad de exponerse al contagio que está asociado con la visita a restaurantes. Ahora, de este trabajo que publicamos el año pasado, nosotros específicamente empleamos una técnica llamada núcleo periferia, que realmente data del año 2000, finales del siglo pasado, y que básicamente clasifica a las palabras en dos grandes categorías. Voy a explicar muy brevemente cómo es que funciona esto. Aquí tenemos lo que en minería de textos conocemos como matriz término documento. Esta matriz es no más que una tabla. En las columnas tenemos a los clientes enumerados desde el primer cliente hasta el cliente número N, y en las filas tenemos las palabras. Ahora bien, dentro de las celdas vemos dos posibles casos, o vemos un 1 o vemos un 0.
La presencia del 1 indica que esa palabra fue empleada específicamente por ese cliente en ese comentario. Entonces, en esta matriz tenemos una aproximación bastante pragmática de representar un comentario C que está compuesto por un determinado número de palabras que voy a llamar P. Las palabras se representan a modo de inventario en las filas y los clientes también se representan a modo de inventario de clientes en las columnas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en el cliente 1 tenemos 4 unos y 2 ceros. Y si vemos cuáles son las palabras que están presentes en el comentario, vemos que aparece lo siguiente: buena comida, lo recomiendo. Claramente, vemos que esa presencia de palabras para el cliente 1 sugiere que el cliente 1 está satisfecho con el servicio prestado. Veamos el caso del cliente 2. El cliente 2 usa 3 palabras en particular. Usa la palabra no, usa el artículo lo y usa recomiendo. Entonces, él está diciendo no lo recomiendo. Por tanto, el cliente 2, a diferencia del cliente 1, está claramente insatisfecho. Veamos el caso del cliente 3. El cliente 3 también usa 3 palabras, dice buena comida, nada, o comida, nada, buena. Obviamente, por la forma en que el cliente 3 hace su comentario, vemos que el cliente 3, o podemos inferir claramente que el cliente 3 también está insatisfecho con el servicio. Ahora bien, la coocurrencia de la palabra X con la palabra Y, o sea, de cualquier palabra A con cualquier palabra B, puede estimarse a través, por ejemplo, de lo que conocemos como coeficiente de información mutua. ¿Por qué la coocurrencia es importante? Porque es un criterio que me va a permitir a mí, en esta matriz término-documento, definir si la palabra buena va o no sistemáticamente seguida o acompañada de la palabra comida, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos ese indicador que llamamos información mutua? Bueno, aquí está la fórmula. Básicamente es un numerito que me indica si dos palabras van acompañadas o no. En lingüística computacional, sin embargo, sabemos que la distribución de frecuencias de cada palabra en un corpus o en una colección de textos sigue más o menos una distribución parecida a esa que estamos viendo acá de P sub n, similar a una fracción de 1 sobre n a la a. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la palabra que más se repite va a ocupar la primera posición dentro del rango que me clasifica o me define la ocupación que ocupa cada palabra, desde la más frecuente o la primera más utilizada hasta la menos frecuente o la última que se utiliza. En la segunda palabra más utilizada va a tener una frecuencia o una probabilidad de aparición que va a ser igual a 1 sobre la cantidad de veces que aparece esa segunda palabra en el grupo de textos. Y así siguiendo, vamos observando que la aproximación o la distribución empírica de estas palabras sigue esa distribución. Entonces, para definir si pongo un 1 o un 0 en esta matriz que estoy mostrándoles, uno podría utilizar como regla empírica saber si el índice de información mutua es distinto de 0 o no. Si es distinto de 0, coloco un 1. Si no lo es, coloco un 0 para indicar que esas palabras en el grupo de comentarios que estoy observando no suelen ir sistemáticamente acompañadas. Dicho esto, entonces, es importante comprender algo adicional y tiene que ver con la manera como vamos a analizar este tema de las redes o de los grafos. El término matriz, la matriz término documentos que le presenté en una lámina anterior, se puede reexpresar a través de dos tipos de matrices que son las que estamos viendo acá. A mano izquierda tenemos la matriz IN o de incidencia, que básicamente me muestra cómo un nodo o una palabra se conecta o no con otra palabra. Aquí la N significa nodo o punto,
pero podemos entenderlo como la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3 y así siguiendo. Entonces, por ejemplo, la palabra 1 se conecta con la palabra 2, 3 y 4 si vemos la primera columna en la matriz IN. La palabra 2 se conecta con la palabra 1 y con la palabra 4 si vemos en la segunda columna de esa misma matriz y así siguiendo. Ahora, la matriz de adyacencia nos presenta básicamente la misma información, pero representada de una forma ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de tener una tabla de nodos por nodos, lo que voy a tener es una tabla rectangular o una matriz rectangular que en las filas tiene las palabras y en las columnas tiene si la palabra se conecta o no con otras palabras y con cuáles palabras. Entonces, por ejemplo, en la primera fila, donde aparece N1 de la matriz de adyacencia AD, vemos que la primera palabra, o N1, tiene conexión con otras tres palabras, de modo tal que por eso es que vemos tres unos seguidos en esa misma fila. Pero la segunda palabra tiene conexión con dos palabras diferentes, con con la palabra 1 y con la palabra 4. Y así siguiendo. Entonces, de esta manera nosotros podemos representar matemáticamente cómo es que el lenguaje natural puede comprenderse por la vía de un grafo o una red social. Olvidé mencionarles al principio que el término red social no significa necesariamente en este contexto Twitter o Facebook, sino es una manera específica desarrollada en el ámbito de la sociología, o por lo menos los sociólogos le denominaron de esa manera, para referirse a datos de este tipo, ¿vale? Entonces, con estas herramientas podemos construir algo parecido a este gráfico que les estoy mostrando acá. Aquí tenemos que cada palabra es un puntico amarillo y vemos que hay palabras que se conectan a través de una línea gris y hay palabras que no están conectadas por esa línea gris. La conexión entre esas palabras me indica que efectivamente son palabras que suelen ir acompañadas o suelen usarse juntas si uno analiza toda la colección de comentarios que hacen los clientes, por ejemplo, en Amazon, en Mercado Libre, en Rappi, etc. Entonces, la técnica que se usó en el paper que les mostré en la lámina anterior, que se llamaba técnica de núcleo-periferia, básicamente lo que hace es separar las palabras en dos grandes grupos. A un grupo le llama núcleo y a otro grupo le llama periferia. Las palabras que tienen un gran número de conexiones con otras palabras, las metemos en el grupo llamado núcleo y al resto de palabras que no caen dentro del grupo del núcleo, las metemos dentro del grupo de periferias o palabras periféricas. ¿Por qué es importante esta clasificación? Bueno, porque uno puede hacerse una idea a partir de las palabras que entran en la categoría del núcleo, cuáles son las ideas principales o los términos, las palabras principalmente utilizadas por los clientes al respecto de un producto o de un servicio. Y aquellas palabras que no caen dentro de este grupo o categoría, pues son palabras que quizás están reflejando una experiencia muy, muy particular de un individuo, de un cliente con relación a ese producto o servicio. Dicho esto, entonces hay que mencionar cuál es el problema de analizar el lenguaje bajo la técnica de núcleo-periferia que les acabo de describir grosso modo. El problema es que esta es una solución que no es autosuficiente para describir de manera adecuada la complejidad propia del lenguaje natural que usamos para describir nuestras experiencias como consumidores. El análisis núcleo-periferia necesita, además de esta clasificación, una técnica de reducción de dimensionalidad complementaria que le permita extraer información que nos diga de esas palabras que caen en el grupo de la periferia, de cuántas posibles cosas distintas están haciendo referencia a los clientes de un producto o servicio. Por esta razón es que en el trabajo que les mencioné en una lámina anterior, el trabajo de Teichert y este servidor,
tuvo que recurrir a la técnica de reducción de dimensionalidad que conocemos como descomposición en valores singulares. Con esta técnica, entonces, pudimos entender semánticamente cuáles eran aquellas otras dimensiones asociadas, en este caso, con la comida rápida o con la entrega de comida a domicilio. Ahora bien, el tema es que el problema que les acabo de mencionar, el lenguaje natural, que tiene algunas propiedades, parece escaparse o ser resistente a la forma de entender el análisis que acabamos de mencionar. A modo de chiste, por ejemplo, no es lo mismo decir se avecina la tormenta a decir me atormenta la vecina. Aunque suene semejante, pues obviamente aquí tenemos dos comentarios con significados claramente distintos. Entonces necesitamos aumentar la forma de entender necesitamos mejorar, mejor dicho, la forma de entender la complejidad del lenguaje natural para evitar inconvenientes de este tipo que representamos aquí con esta foto algo chistosa. Entonces, ¿cuál es la idea de las redes bipartitas? La idea de las redes bipartitas va con el propósito de capturar de alguna forma esta complejidad del lenguaje, haciendo un tratamiento de los datos ligeramente distinto. Este tratamiento pasa por algo que llamamos mapeo de datos textuales, que entre paréntesis ya ha gozado de algunas evidencias previas muy citadas en la literatura. Por ejemplo, And y colaboradores mostraron que el uso de redes bipartitas podía ayudar para comprender las diferencias culturales en términos de preferencias alimenticias. Ya voy a explicar esto con un poquito de mayor detalle con el ejemplo que les voy a colocar. Pero también estas redes bipartitas se han utilizado más allá de la necesidad de entender el lenguaje natural y se han extendido a otras realidades como por ejemplo la complejidad económica de los países en función de los productos que exporta cada país y la sofisticación de estos productos calculada o estimada básicamente como un número que indica cuántos países del planeta producen este producto y cuáles de esos países son los que los exportan. ¿De acuerdo? Entonces, para hacernos una idea de las redes bipartitas, a mí me falta definirles alguna cosa que nos permite entender qué es esto de la red bipartita o grafo bipartito. Bueno, aquí tenemos la definición. Una red o grafo bipartito es un tipo de grafo en el que hay dos tipos de nodos o de punticos, pero la conexión entre estos nodos solo ocurre cuando los nodos comparten una misma afiliación sin poder conectarse con los nodos que pertenecen a otra afiliación. En esta imagen, por ejemplo, tenemos una red bipartita que me distingue los nodos en dos figuras o en dos formas. Tenemos nodos en forma de círculo. Los círculos son ingredientes para preparar una receta y tenemos otros puntos que son cuadrados y los cuadrados no son ingredientes, son acciones que un chef o un cocinero hace dentro de la cocina. Por ejemplo, marinar, picar, revolver, cocinar. Entonces, los ingredientes se conectan en este caso de las recetas de comida a través de las acciones que sigue un cocinero para preparar la comida. Por ejemplo, la cebolla, la salchicha, el ajo y la carne molida ven que están conectadas con el nodo a la izquierda que dice cook, o sea, se cocinan estos nodos. Pero además de eso, estos ingredientes se revuelven o se sazonan de alguna manera y por eso tienen el vínculo con ese otro nodo que vemos al lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, las redes bipartitas nos permiten entender cómo es que determinados ingredientes, en este caso, se asocian sistemáticamente con otro tipo de ingredientes que no comparten su misma naturaleza. Por un lado tenemos acciones
o de cocina, o sea, actividades que realiza un chef en la cocina, pero por otro lado tenemos ingredientes. Ahora, la forma como se vinculan los ingredientes con las acciones para cocinarlos, aunque desde el punto de vista experiencial sea algo bastante trivial para cualquiera que sepa preparar alguna receta, desde el punto de vista del análisis de datos es algo altamente no trivial. Y tan no trivial es que pues muchos científicos se han dado la tarea de mirar, por ejemplo, cómo es que podemos analizar este tema de las recetas de comida siguiendo principios de teoría de grafos. Esta imagen que les estoy presentando acá corresponde al paper de un grupo de científicos que se dieron la tarea de hacer Big Data minando un montón enorme de recetas de comida, tanto del oriente como del occidente del planeta, para entender, por ejemplo, qué nos diferencia culturalmente a las personas que vivimos de este lado del planeta versus las personas que viven en países como China, Taiwán, Filipinas, etcétera. Y a partir de este trabajo, más recientemente, por ejemplo, aquí vemos otro paper que acaba de salir este año publicado en la revista Appetite, que nos muestra la contribución de la ciencia de redes para el estudio de las recetas de comida. ¿Por qué es importante este tipo de cosas? Bueno, porque entre otras, el número de personas en el planeta está creciendo de una forma vertiginosa y la cantidad de comida que estamos produciendo en algún momento no va a ser suficiente para alimentar tantas bocas. De manera tal que necesitamos hacer algún uso específico de la ingeniería de alimentos para poder mantener nutricionalmente a toda la población. Entonces, aquí hay un reto importante en términos de innovación de la nutrición y para hacer innovación en el área de la nutrición, pues toca mirar cómo son los ingredientes, qué ingredientes combinan adecuadamente con qué otros ingredientes y así siguiendo. A modo de ejemplo, les comento, por ejemplo, en este paper, los autores descubrieron que cosas como el caviar, que es una especie de alimento que depende de los huevitos que pone un tipo de pescado nórdico, combina muy bien con el chocolate oscuro. Y el queso azul combina muy bien con el caviar y otros ingredientes. Entonces uno puede decir cómo es posible que un pescado o un producto del pescado o del pez combine bien con el chocolate, que es en principio como un postre. Y combinaciones de este tipo han venido surgiendo al punto tal que si ustedes se meten en una página web que se llama Food Pairing, así como ven aquí en el título del paper, van a ver que ustedes pueden jugar experimentalmente viendo qué ingrediente combina con qué otros ingredientes. Y por ahí, no recuerdo el nombre, ahorita se me escapa de la mente, hay una aplicación en el celular que usted le toma una foto al refrigerador, entonces la aplicación le dice qué cosas puede cocinar con los ingredientes que están disponibles ahí en la nevera, de manera tal que usted no tenga que hacer un gasto adicional en nuevos ingredientes. Entonces, este tipo de cosas nos está llevando a una necesidad de definir de forma rigurosa metodologías que nos permitan analizar este tipo de datos que quizás se escapan un poco de lo que normalmente hacemos en ciencias sociales. Aquí yo hablo poniéndome un poco en el rol de psicólogo que hace investigación aplicada, pero sobre esto también están trabajando colegas en áreas muy vinculadas a las ciencias naturales, como la física, como la química, como la bioquímica, etcétera, para poder hacer contribuciones en ciencia de la nutrición. Entonces, yo les traje hoy una suerte de tutorial que para aquellos que están familiarizados manejando R, el lenguaje de programación orientado a objetos R, que nos permite hacer análisis estadísticos, lo tienen a la mano si van directamente a esta página para descargarse el código y jugar un poco con esos datos. Entonces voy a compartirles ahora este código. Me confirman porfa si se ve en mi pantalla. ¿Se ve la pantalla? Verónica. Sí.
Perfecto. Entonces, en este código básicamente estoy abriendo estos datos que se llama comments.rdata. Estos datos lo tienen disponibles en la dirección URL que les acabo de mostrar y brevemente les presento cuál es la estructura de los datos. Fíjense que es básicamente una tabla tipo Excel. En la primera columna tenemos el nombre del restaurante. Luego tenemos una columna que habla del ranking, es decir, qué tan bien o qué tan mal está evaluado ese restaurante por cada cliente. En la tercera columna tenemos el comentario que hizo el cliente. Y finalmente, en la cuarta columna tenemos cuántos comentarios ha recibido ese restaurante. Desde luego, vemos que en las primeras 12 filas aquí tenemos un restaurante conocido aquí en Bogotá, y esto se repite una buena cantidad de veces, dado que el número de clientes que hicieron pedidos a este restaurante, pues varía, ¿sí? Pero si bajamos un poquito más en la base de datos, vemos que aparecen quizá otros restaurantes. Ahora, la idea es concentrarnos específicamente en esta columna llamada texto, que es donde vemos el comentario específicamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, que el primer comentario dice, se demora mucho en la entrega. Pues claramente este es un comentario negativo o que manifiesta una insatisfacción. Mientras que el comentario 2 dice, Nos están pidiendo por el chat la URL del repositorio para que por favor lo pongas ahí. claro, ya te los comparto nuevamente. Este es la URL. Igual, si la pueden capturar con un pantallazo o tienen mi Twitter abajo en la presentación, me escriben por el Twitter y yo con mucho gusto les comparto. Ahí en el repositorio tienen la data específica que la pueden descargar tranquilamente. Bueno, continúo entonces con el tutorial que les tenía presentado para hoy, que les tenía preparado para hoy, y la idea entonces es ver cómo analizamos este montón de información textual de una manera que, aprovechando los recursos de la teoría de grafos, particularmente con el enfoque de grafos bipartitos, podamos sacar alguna información más o menos valiosa. Entonces, abrimos los datos. Ya yo, para quienes estén familiarizados con R, observarán que aquí en mi entorno tengo un montón de objetos ya desarrollados. Esto era para no hacerles esperar a ustedes largo tiempo, dado que los cálculos en este caso son bastante intensivos. Y puedo, sin embargo, de todas maneras explicarles qué es lo que se está haciendo con este montón de códigos. Aquí en la línea número 3, básicamente estamos cargando los datos. Aquí estamos creando el corpus, es decir, la colección de textos que vamos a específicamente analizar. Y aquí estamos creando una caracterización numérica de cada comentario en términos de el número de palabras que utiliza y el número de palabras diferentes que utiliza. Si me permiten rápidamente, les abro acá el MyCorpus y les corro acá el MyCorpus y observarán, por ejemplo, el siguiente resultado que estoy mostrándoles acá. El primer comentario, este que les estoy resaltando, tiene un total de 6 palabras. ¿Cómo lo sé? Porque esto que vemos acá llamado tokens en lingüística computacional es la palabra técnica que se refiere al número total de palabras que aparecen en el texto. Mientras que esto que llamamos types es el número total de palabras distintas que aparecen en el texto. En este caso, el primer comentario tiene 6 palabras. Me devuelvo a la página, a la base de datos y les muestro el primer comentario, que es este que estoy resaltando acá. Dice literalmente, se demoran mucho en la entrega. Entonces, si hacemos el conteo, se demoran mucho en la entrega. 6 palabras diferentes para ese comentario. El comentario número 2 tiene solamente 2 palabras, súper rápido. El comentario número 3 tiene un total de 9 palabras y un total de 8 palabras diferentes. Quiere decir que ahí hay una palabra que se repite. Vamos a ver rápidamente
cuál es el comentario. Entonces voy a poner acá my corpus, o no, voy a poner aquí, perdón, comments, text, y voy a pedir que me dé el tercer comentario. Entonces fíjense que tenemos, este comentario tiene, pedí las hamburguesas sin cebolla y llegaron con cebolla. Claramente la palabra cebolla aparece dos veces y por eso es que aquí en la descripción cuantitativa del comentario vemos que hay un total de 8 palabras diferentes, pero hay un total de 9 palabras. Para alguien que esté llevando un negocio, por ejemplo, en Amazon.com y a diario tenga que estar revisando los comentarios de los clientes, una regla práctica es que si usted abre el correo electrónico y ve que el comentario del cliente es largo, júrelo, no lea, júrelo que ahí hay una inconformidad, una insatisfacción o probablemente un cliente insatisfecho que está reclamando algo. Mientras que si el comentario es corto, o sea, hay un número pequeño de palabras, probablemente con mucha seguridad usted tiene al frente un comentario de un cliente satisfecho. Pero más allá de eso, pues uno necesita entender cuántas palabras exactamente definen o distinguen a un cliente satisfecho de uno no satisfecho. Entonces, con esa orientación, con esa motivación es que uno hace análisis como los que les voy a mencionar ahorita. En lingüística computacional hay una cosa que nosotros llamamos stopwords. Los stopwords son palabras que no aportan información semántica. Por ejemplo, los artículos, el, la, los, son palabras que usamos, pero no aportan mucha información semántica a lo que queremos entender. Entonces uno tiene que quitar estos artículos, preposiciones, conectores, etcétera, porque no aportan mucha información y nos quedamos entonces fundamentalmente con los verbos y con los sustantivos y con los adjetivos. Desde luego esto puede variar porque uno puede con estas metodologías introducir ciertas flexibilizaciones al análisis dependiendo del objetivo que uno tenga. Entonces, acá nosotros estamos creando una matriz término documento, que era aquella tabla que les presenté en una lámina anterior, y finalmente uno intenta saber si esa matriz enorme, porque fíjense que tenemos 1830 comentarios y cada comentario tiene un número X de palabras, de manera tal que esto es una base de datos más o menos grandecita, ¿sí? Si la ponemos todas, las palabras presentes en una sola columna, pues alcanzamos algo así como 19.278 palabras. Aquí es importante mencionar que en la práctica la gente no suele escribir bien, la gente se equivoca escribiendo. Entonces, aquí en este repertorio amplio de palabras, podemos tener palabras que significan lo mismo, aun cuando estén escritas por error humano de manera diferente. Pero a esta matriz enorme, que es la que les mencioné de sacar la matriz término documento, nos toca sacar la idea de si esa matriz se puede fraccionar o se puede reducir de una manera que nos permita conservar la información importante contenida en esa matriz y descartar aquello que no sea tan relevante desde el punto de vista estadístico o de información. Entonces, para ello nosotros tenemos que calcular una cosa que se llama Hopkins. El estadístico de Hopkins básicamente nos dice si una matriz de este tamaño puede o no ser descompuesta en términos más sencillos o reducir su dimensionalidad, entiéndase, el número de columnas, para hacer manipulaciones estadísticas un poco más prácticas, para hacer análisis que nos permitan interpretar de una forma más directa la información. El Hopkins que estamos viendo acá da como resultado, ya yo lo calculé, si yo coloco acá Hopkins, me va a dar como resultado, permítanme ver si lo tengo por aquí a la mano, el valor del Hopkins que habíamos calculado. Aquí lo tenemos. Esto que les estoy resaltando acá es el valor del Hopkins. En la literatura,
Este valor tiene que ser menor a 0,5 para que podamos proceder a fin de reducir la dimensionalidad de esa matriz y hacer interpretaciones un poco más directas. El valor que nos da en este caso es de 0,06, de modo pues que tenemos garantía de poder proceder con una reducción de dimensionalidad de esta matriz. Y ahora lo que hacemos es calcular o aplicar una técnica de clusterización para saber cómo se clasifican esos comentarios en función de las palabras que tienen, sin que nosotros tengamos que hacer una lectura individualizada de comentario por comentario para saber si es un comentario favorable, desfavorable, una recomendación, una queja, o un comentario sobre alguna advertencia de precios, variedad, etcétera. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, como resultado de esta clusterización, aquí lo tenemos, es que los comentarios se pueden agrupar en 9 diferentes categorías. La primera categoría agrupa 148 comentarios, la segunda categoría agrupa 792, la tercera categoría agrupa 303 y así siguiendo. La sumatoria de estos números que estoy resaltando acá corresponde al total de comentarios que teníamos en la base de datos original. De modo pues que esto ya nos da una aproximación automatizada que nos permite comprender cómo es que se clasifican los comentarios de los clientes en este caso. Y luego de eso, lo que hacemos es una técnica que llamamos topic modeling. El topic modeling es una forma similar al clustering, a la clusterización, pero que nos permite entender cuáles son las palabras que van más frecuentemente asociadas con ciertos temas. Por ejemplo, en una recomendación, probablemente uno vea palabras muy frecuentemente empleadas como bueno, lo recomiendo, buenísimo, rápido, excelente, etcétera, etcétera. Y en los comentarios que son fundamentalmente quejas o reclamos, entonces uno puede ver palabras muy usadas como demora, demoradísimo, tarde, malo, malísimo, etcétera, etcétera. Desde luego, en la aproximación de topic modeling es perfectamente factible que una palabra sea usada en un lado y en otro. Por ejemplo, cuando vemos que un comentario dice comida nada excelente o comida nada buena, la presencia de nada al lado de la palabra buena nos da a entender que la comida pues tiene muy baja calidad y en este caso pues no pertenece a una recomendación, sino que pertenece a una queja. Entonces, como ya por clusterización habíamos visto que los comentarios se pueden agrupar en 9 categorías, nosotros acá estamos pidiéndole que calcule una cosa que nos permita saber cuál es la probabilidad de que esas palabras pertenezcan a cada una de esas 9 categorías. Y eso que hemos hecho acá, ahora lo manipulamos de una manera tal que nos quede en una nueva base de datos, esta que llamamos Restaurant Topics, y que ya les muestro inmediatamente, esta que está acá. Y aquí tenemos las probabilidades correspondientes a cada uno de los clústeres. La palabra demoran, por ejemplo, tiene esta probabilidad de pertenecer al clúster 1, tiene esta otra probabilidad de pertenecer al clúster 2 y así siguiendo. Y así va palabra por palabra. Claramente entonces vemos que tenemos una base de datos bien grande de casi 20.000 filas que me indica la probabilidad de pertenencia de cada palabra a cada clúster. Por ejemplo, fíjense que la palabra cebolla tiene una probabilidad muy bajita de pertenecer al clúster 8 y 9, pero tiene una probabilidad un poco más alta de pertenecer a cebolla. ¿Cómo lo sé? Por el valor que estamos viendo acá en esta columna. Dicho esto, entonces, clasificamos estas palabras, hacemos una manipulación más del tipo minería de datos y construimos una base de datos que llamamos tópicos. Esta base de datos que llamamos tópicos, básicamente entonces me agrupa la palabra con su correspondiente probabilidad perteneciente o no al dicho tópico. Y ahora, hecho todo esto, pasamos a visualizar esa información a modo de una red o grafo bipartito, que era lo que les mencioné o les definí en una lámina anterior. Ese resultado
o este código que vemos allí nos da como resultado esta gráfica, que la voy a poner un poco más grandecita para que se aprecie, que estamos visualizando acá. Tenemos entonces dos tipos de nodos. Los nodos en círculos de azul claro son las palabras y los nodos en rojo en cuadrados son los tópicos o los temas. Esta red bipartita entonces ya es un objeto matemático con unas propiedades que yo luego puedo analizar estadísticamente para, por ejemplo, perfilar el tipo de comentarios o el tipo de clientes que pertenecen a un restaurante o que prefieren un restaurante en lugar de otro, etcétera, etcétera. De modo pues que este código que estamos viendo acá nos permite comprender cómo pasamos de una información de texto alojada en una hoja de Excel, digamos, a un objeto matemático que podemos luego entender desde el punto de vista cuantitativo. Voy a poner otro ejemplo de este caso. Supongamos que esto que acabo de hacer lo hice única y exclusivamente para, piense usted, por ejemplo, los clientes que pidieron domicilios para McDonald's. Y luego hago esto mismo para los clientes que pidieron domicilios en Presto. ¿La estructura de la red es la misma para McDonald's que para Presto? Bueno, estas son cosas que podemos analizar con esta herramienta que les acabo de mencionar. O incluso dentro de un mismo restaurante, por ejemplo, digamos, Crepes and Waffles, hay una sede o sucursal en el aeropuerto El Dorado, hay otra sede en Chapinero, hay otra sede en el centro comercial, no sé, en cualquier centro comercial de Bogotá. Entonces uno pudiera observar o evaluar si existen o no diferencias en los comentarios o experiencias de los clientes que pidieron un servicio de domicilio para el Crepes and Waffles de Chapinero versus lo que pidieron un domicilio de Crepes and Waffles de Cedritos o de Nogales, etcétera. ¿Sí? Entonces, vemos acá que tenemos una aproximación importante o bastante rigurosa para entender la variedad de lo que la gente habla o menciona en este caso, redes sociales. Con esto ya voy casi terminando con la charla. Voy entonces ahora a compartirles, regreso a mi presentación para hablar de otro tipo de orientaciones que se pueden hacer con esta aproximación. Este paper que están viendo allí a mano izquierda en la parte superior fue publicado en el año 2019 y básicamente nos echa el cuento de cómo es que uno puede hacer análisis de la personalidad o análisis psicométricos de los perfiles de la gente que tiene en cuenta en LinkedIn y cómo es que esa información puede luego ser utilizada para propósitos de selección de personal o de evaluación de personal. Pues si usted tiene cuenta en LinkedIn y usted está escuchando esto, pues obviamente le interesará saber cómo así que ahora mis datos que yo comparto en mi perfil de LinkedIn lo pueden usar para que evalúen si yo tengo o no determinadas habilidades o competencias para un cargo. Esto no es ningún secreto. De hecho, dentro de LinkedIn hay una opción que dice Jobs o Trabajos. Y no sé si para algunos de ustedes es evidente que hay recomendaciones que le van llegando porque LinkedIn hace, entre otras cosas, una especie de perfilamiento y va calculando cómo su perfil va encajando matemáticamente con ciertas necesidades expuestas de manera textual por las llamadas descripciones de cargo o vacantes o solicitudes de empleo. Entonces, este trabajo es verdaderamente interesante y se conecta desde el punto de vista de la psicología de la personalidad porque ya en el año 2015 algunos colegas en Europa habían hecho un trabajo que muestra cómo es que uno puede hacer análisis de redes específicamente para datos particulares de la personalidad de un individuo. Entonces, claramente la conectividad o la conexión que hay entre estos dos trabajos, aunque todavía, hasta donde yo sé, no se ha desarrollado de forma directa, pues presenta una oportunidad muy interesante para quienes estén trabajando en cosas como reclutamiento y selección de personal, puedan hacer innovaciones
gestión o en su trabajo diario. Entonces, pensando una vez más en una especie de tutorial que muestre cómo hacer este tipo de análisis, les voy a mostrar ahorita cómo, por ejemplo, uno puede hacer uso de esta fuente que les estoy mostrando en esta lámina, que es ONET. ONET es un esfuerzo desarrollado en Estados Unidos para inventariar cuáles son las habilidades, conocimientos, competencias, destrezas, títulos universitarios que suelen asociarse con determinados trabajos o ocupaciones laborales específicas. Y aquí el reto importante entonces está en entender cómo uno pasa de una información textual a una información que básicamente es relacional, que me indica si, por ejemplo, el trabajo de docente universitario tiene o no tiene que ver con oratoria. Oratoria entendida como una habilidad de hacerte entender cuando explicas algo a la gente, o si tiene o no tiene que ver con la habilidad de razonamiento abstracto, o si tiene o no tiene que ver con cualquier otro tipo de habilidad. Entonces, una vez más, aquí les muestro en este pantallazo el código que se utiliza para poder hacer un análisis de grafos bipartitos para la relación específica de ocupaciones con habilidades. Yo no voy a concentrarme en eso acá, pero el resultado que estamos viendo en esta lámina ya ilustra bastante bien la idea a la que nos referimos. Fíjense que una vez más tenemos dos tipos de nodos, los azules en círculo y los amarillos en cuadritos. Los amarillos en cuadritos básicamente son habilidades o competencias que uno tiene que desarrollar y los cuadritos azules son ocupaciones específicas. En este caso, yo lo que hice fue a manera pedagógica concentrarme en una base de datos chiquita, porque ONET es una enorme base de datos gigantesca. Entonces toca hacer esto un poco más comprensible con piezas de información pequeñas. Y aquí vemos, por ejemplo, que los científicos o la gente que trabaja en ciencias políticas tiene conexión con determinado grupo de habilidades, pero quizá los que trabajan con ciencias de materiales tienen otro tipo de habilidades o competencias. Entonces, esto nos da una idea, sobre todo para quienes trabajamos en educación superior, cuáles son el tipo de cosas que debemos incluir en nuestros planes de estudio para que el estudiante no solamente aprenda contenidos específicos, sino también desarrolle competencias o habilidades que ya de entrada sabemos empíricamente están explícitamente reflejadas en los puestos de trabajo, en las descripciones de cargo o en las solicitudes o en las vacantes que tienen las empresas. Entonces, esto en principio era todo lo que tenía para hoy, para ustedes, pero quería concluir finalmente con algunas posibles orientaciones que surgen de esta aproximación, que como mencionaba al principio, no es algo totalmente nuevo, ya es un conocimiento que viene acumulándose o desarrollándose desde los orígenes de Euler en Alemania, en Europa, por allá en el siglo XVIII, hasta el presente. Entonces, una primera orientación es claramente a partir de lo que hicimos en la primera parte de la presentación, entender de una forma cuantitativa el análisis de quejas y reclamos, es decir, la experiencia del cliente. Pero otra aproximación es hacer innovación en la generación de nuevos alimentos en función de lo que les mencionaba con los trabajos que han hecho en ciencias de la nutrición. Pero hay también otras orientaciones interesantes. Por ejemplo, entender cómo van cambiando las habilidades requeridas para nuevos puestos de trabajo. Y esto es fundamental ahora que todo el mundo está hablando de robotización, inteligencia artificial, automatización de los puestos de trabajo y que muchos trabajos se van a perder. Así como se van a perder muchos trabajos, pues también se van a crear otros nuevos. Y aquí el rol está en entender o en captar qué cosas está cambiando, cómo la sociedad está exigiendo nuevos perfiles profesionales, ocupacionales, etcétera, en función de lo que las propias empresas publican como vacantes de trabajo o puestos de trabajo.
Pero también podemos hacer cosas quizás más de interés para psicólogos clínicos o gente que trabaja en salud, para, por ejemplo, entender el perfilamiento del discurso de personas que tienen trastornos afectivos, trastornos de humor o trastornos de ansiedad, trabajan directamente en psicoterapia. Y también podemos integrar todas estas cosas con investigaciones que aborden fenómenos diferentes a los que he mencionado, pero con estrategias de metodología cualitativa en ciencias sociales. Aquí podemos incluir antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, en fin, un sinnúmero de colegas de otras disciplinas. Entonces, pues, con esto concluyo. Agradezco muchísimo a DataSketch por la oportunidad, Verónica, sobre todo a ti por la invitación. Y bueno, pues abierto a las dudas que tengan los participantes de lo que hemos comentado hasta ahora. Muchas gracias, Juan, qué interesante. Si tienen alguna pregunta, yo estoy pendiente ahí del chat y también por nuestra transmisión en YouTube. Bueno, al finalizar de la lámina tienen ahí las referencias bibliográficas que se mencionaron, por si alguien está más interesado en profundizar un poco en lo visto. Perfecto. ¿Puedes, porfa, escribir nuevamente tu usuario de Twitter y así lo compartimos también por YouTube? Está aquí abajito en la pantalla, no sé si se alcanza a ver, pero igual lo comparto, les muestro mi red de Twitter, para que les muestro mi perfil de Twitter para aquellos que estén interesados. Ya les muestro. Aquí está. Pues este soy yo. Me pueden escribir, contactar por Twitter y pues con mucho gusto les comparto más ideas o opiniones. Y pues claro, también la invitación a modo de colaboración a aquellos que estén un poco más familiarizados con ciencia de datos, con analítica de datos, minería de texto, etcétera, pues vale la invitación para que me escriban y poder hacer alianzas de investigación de este tipo de cosas. Genial. Y ya saben también si alguna o alguno tiene una charla que quiera compartirnos en el Meetup DR de Bogotá, por favor escríbame. Voy a dejar el correo por aquí para que también. Sí, por acá te están diciendo que fue muy clara tu explicación, que muchísimas gracias, te dice Cindy Carolina. Y también Oscar Rioja dice, genial tu charla, muy aplicable. Sí, muy interesante. Bueno, mientras se van animando las preguntas, voy comentándoles de otras cosas que estamos trabajando recientemente con un grupo de colegas en la Universidad de Hamburgo. Hoy en día estamos trabajando, y con un colega en Perú, estamos trabajando en la idea de cómo hacer innovación o cómo estimar cuantitativamente la innovación de recetas de comida. ¿Por qué esto? Bueno, porque la aproximación empírica que hasta ahora conocemos hace uso de un mecanismo empírico que llaman food pairing, que traduce al español algo así como apareamiento de alimentos, que básicamente es una aplicación de minería de datos que dice, bueno, el chocolate está compuesto de las siguientes moléculas químicas: el polifenol, el no sé qué aldehído, etcétera, etcétera. Y resulta que el tomate cherry también comparte los siguientes componentes químicos con el chocolate. Por tanto, si el número de componentes químicos compartidos entre dos ingredientes sobrepasa determinado número, eso hace que ambos ingredientes sean afines y agradables al paladar humano. Entonces, de allí surge el mecanismo que nos permite decir que el queso azul combina muy bien con el chocolate oscuro. Cosa que en principio es algo como contraintuitivo, porque uno tiene la idea de que lo que es de sal va con sal, lo que es de azúcar o dulce va con dulce. Y quizá uno tiene alguna comprensión de que, bueno, hay sabor agriadulce, dulce agrio, pero si uno va y mira en cocinas, por ejemplo, de India, hay toda una variedad enorme de combinaciones de sabores. Que no necesariamente siguen este principio que acabo de mencionar. Entonces, ahora lo que queremos hacer desde el punto de vista empírico es
introducir una variante al principio del food pairing, solo que en lugar de analizar el número de componentes químicos presentes en cada ingrediente, es de qué maneras distintas se puede preparar una receta de comida. Un poco siguiendo, rápidamente les muestro acá, eh, esta, esta página web que hoy en día está como abundando mucho este tipo de cosas. Aquí tienes, por ejemplo, 29 formas diferentes de hacer lasaña, ¿sí? Entonces, de estas 29 formas, pues tienes esta que es la lasaña quizá básica con salsa de carne, esta que llaman Nescroc, esta que es la lasaña con salchicha italiana y así siguiendo. ¿Qué es lo que hace propiamente la lasaña o cuáles son los ingredientes típicos que definen la identidad de la lasaña? ¿Y qué pasa si yo quito un ingrediente y meto otro? ¿Y qué pasa si aun cuando tenga los mismos ingredientes, los combino o los cocino de una forma diferente? Esto es lo que estamos tratando de hacer empíricamente para publicar próximamente. El trabajo empírico es importante porque toca hacer unas manipulaciones de las recetas de comida en términos de minería de texto, semejante a lo que les mostraba anteriormente. Pero una vez que se tenga la traducción, digamos, del texto a la estructura de la red o grafo bipartito de la receta, pues ya en principio a uno se le abre más el camino para hacer cosas como, por ejemplo, predecir, aun cuando el plato no se haya servido la primera vez, predecir si ese plato va a ser bien recibido o no. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues uno aplica técnicas de Machine Learning sobre una muestra de recetas que ya tenemos información previa de cuán favorablemente han sido recibidas en un grupo de restaurantes, digamos, y sobre la base de entrenar modelos de este tipo, podemos luego estimar cuál es la posibilidad de que una nueva receta con variantes en su preparación puedan ser bien recibidas o no. Y esto pues obviamente es un mecanismo importante para quienes estén corriendo un restaurante, quienes estén gerenciando un negocio de este tipo. Buenísimo. Juan, nos hacen una pregunta por YouTube y Cristian Camilo Osma pregunta, ¿hay algún libro completo para empezar en el tema? Nos están preguntando por bibliografía, entonces buenísimo. Sí, hay muchísimos libros y además que los libros que hay en la literatura tienen muchísimas variantes, desde los más matemáticos y abstractos hasta los más cercanos a las ciencias sociales. Entonces, aquí también hay que tener un poco de precaución, diría yo, desde el punto de vista de asomarse a la literatura o estudiar la literatura teniendo una recomendación un poco más ilustrada. Por ejemplo, yo que vengo de la psicología, al principio me resultó muy difícil comprender qué era todo esto de los grafos, etcétera, etcétera, pero una vez que entendí los fundamentos matemáticos, comprendí cómo podían aplicarse a ciertas cosas que en principio no se discuten en los libros que abordan teoría de grafos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Para quienes trabajan, por ejemplo, en física o quienes trabajan en matemáticas aplicadas, de pronto las aplicaciones muy directas de ciencias sociales sean de poco interés porque el interés para este tipo de colegas está más volcado hacia la parte del cálculo o lograr un algoritmo que haga los cálculos de una manera más rápida o más eficiente. De manera pues que aquí hay una gran variedad de intereses. Tocaría devolverle la pregunta a quien preguntó sobre cuál es su origen, su background, etcétera, etcétera, como para afinar en una recomendación que le pueda ser mucho más útil. Cristian Camilo, si sigues por ahí, chévere que pudieras como delimitarnos el campo de acción en el que estás para que Juan te pueda de pronto recomendar alguna bibliografía. Aquí Daniela Alfaro nos está preguntando, ¿en el código mostrado se pueden aplicar enegramas? Sí,
habría que hacer alguna especie de modificación a la forma de tratar el corpus. O sea, una vez que ya uno define el corpus y antes de llegar a la parte de redes, uno tendría que introducir algunas modificaciones, por ejemplo, para definir los enegramas y con ello hacer redes a partir de enegramas. Pero sí, sí es perfectamente factible. El código que les mostré no lo incluye, pero es perfectamente factible. Cristian Camilo nos respondió a tu pregunta, Juan, y dice, yo soy ingeniero y tengo conocimiento en estadística. Ok, dicho eso, entonces yo creo que aquí me confirmas, Verónica, si se ve la pantalla que estoy mostrando, que tiene varios libros. Pues aquí nos hacemos una idea y esta biblioteca que tengo no es para nada representativa de lo que está en la literatura. Desde el punto de vista de ingeniería, este libro a mí me gustó mucho porque te presenta cómo hacer análisis de redes usando R. Y Douglas Luke tiene la particularidad de hacer una explicación bastante sencilla, al estilo, este es el input, este es el output, este es el input o la entrada computacional que usted tiene que meterle al software y este es el resultado que usted debe obtener. Rápidamente, permítanme mostrarles aquí, bueno, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí él nos muestra el código que toca escribir dentro de R y aquí tenemos el output que saca el código. Entonces, todo este libro que tiene 241 páginas está escrito con esa orientación. Pero hay otros libros de texto que quizá tienen un poco más de contenido estadístico o de contenido matemático. Este libro que se llama Una introducción a redes de Newman es un poquito más largo, tiene 3 o 4 veces la extensión del libro que les mostré anteriormente, pero es comprensible dado que además de toda la presentación, digamos, conceptual o discursiva, luego entra cosas un poco más rudas desde el punto de vista matemático, porque empieza a hacer tratamiento algebraico o matemático del asunto y cómo hacer los distintos cálculos. Entonces, quizá este puede ser un libro de texto más interesante para científicos de datos o matemáticos, etcétera. Aquí tienes un libro de texto que quizá pueda ser más sencillo para las personas que no saben programar, qué sé yo, sociólogos, psicólogos, etcétera, y que usando un software que se llama Gephi, como están viendo acá, pues pueden aprender muy rápidamente a hacer representaciones de redes usando este software que, como mencioné, no depende de saber echar código, sino de lo que depende es de saber dónde hacer clic, en qué parte del iconito o del software hacer clic. Y lo chévere es que también nos muestra el tipo de resultados que podemos obtener y creo que muestra en varias partes los pantallazos de la parte del software donde hay que hacer clic para obtener el resultado. Entonces, pues la variedad de literatura acá está para todos los gustos, sabores y colores, dependiendo de la orientación o el contexto del cual uno provenga. Y quizá un libro muy clásico en el área es este que se llama Análisis de redes sociales, método y aplicaciones, de Wasserman y Faust. Fue publicado en el año 94. Este libro ya tiene unos cuantos añitos, pero es como el vino tinto. Viejo, bueno. Y tiene un equilibrio, digamos, entre lo matemático, lo computacional, aun cuando no detalla al estilo de que lo hace Luke, el primer libro que mencioné, las cosas que se pueden hacer. Buenísimo, Juan. Omar Vergara nos hace una pregunta también en YouTube y dice, ¿has usado TensorFlow con Python para implementar los grafos tripartitos? Yo directamente no. A mí, por razones también de formación previa, R me ha funcionado muy bien para las cosas que he necesitado y muy pocas veces he tenido que ir a Python. Pero Python es recontrapotente y tiene una ventaja comparada con R y es que el uso de la memoria o de los recursos que hace Python
es mucho más versátil que lo que requiere R. Entonces, si uno está trabajando con textos muy grandes o con colecciones de textos muy grandotas, R ya comienza a, a mostrar sus limitaciones y ciertamente allí uno tiene que pensarse seriamente en trabajar con herramientas de más tipo Big Data y quizá TensorFlow con Python o otras herramientas como Databricks, que lo vimos también aquí en DataSketch hace unas semanas con José Fernando Sea, puedan ser herramientas súper interesantes para pues trabajar esta misma metodología, solo que cambiando el software, aunque finalmente el resultado sea más o menos de la misma orientación. Buenísimo. No hay más preguntas hasta ahora. ¿Alguna otra duda que quieran preguntarle a Juan? Bueno, una cosa que puedo mencionar también para quienes estén escuchándonos en este momento y que estén haciendo investigación, sobre todo aquí en Colombia, un poco la dificultad que hay para muchos de los investigadores que dependen de trabajos de campo, de salir a la calle, hacer encuestas, cuestionarios, etcétera. Pues sin duda que esta forma de trabajar los datos, recolectándolos directamente desde Internet, representa una ventaja importante, porque primero ya usted como investigador no tiene que gastar tiempo en fotocopias para cuestionarios o hacer entrevistas en la calle, hacer trabajo de campo, sino que usted va y hace simplemente una recolección de datos en redes sociales, o sea, tipo, qué sé yo, Facebook, Twitter, Instagram o plataformas de comercio electrónico tipo Mercado Libre, Amazon, Rappi, Uber Eats, domicilios.com, etcétera, porque todos esos datos son públicos y no hay, en términos legales, ningún inconveniente o problema de que usted como científico de datos chupe o capte esos datos, quizá usando una API que ya está desarrollada por estas plataformas o haciendo o aplicando web scraping, que es una técnica que también puede implementarse en R o en Python. Entonces, claro, desde el punto de vista de un investigador que está presionado por rendir productos a conciencia, por publicarlos, etcétera, pues esta forma de aproximarnos a las realidades sociales puede ser estratégica en términos de no gastar tanto tiempo ni dinero en métodos de recolección de datos tradicionales, sino aprovechando la virtud de este mundo hiperconectado. Y lo otro, claro, es que pues con estas herramientas, aunque no son nada novedosas en la comunidad científica, lo que sí resulta novedoso es en qué tema se aplica. Es decir, lo que vimos aquí ahorita, pues mostró dos casos particulares, que es innovación en ciencias de la nutrición y el análisis de los puestos de trabajo o la evolución de los puestos de trabajo para quienes trabajan, qué sé yo, en gerencia, en recursos humanos, en selección de personal, etcétera. Pero más allá de estas dos cosas que mencioné, hay un montón de temas adicionales sobre los cuales esto se puede trabajar y aplicar. De hecho, una anécdota para quien se aproxima a la literatura es que es inevitable encontrarse, por ejemplo, que herramientas con plataformas como Amazon o plataformas como Netflix desarrollan sus algoritmos de recomendación de productos o de recomendación de películas empleando algoritmos de este tipo o metodologías de este tipo de redes. Lo mismo ocurre con YouTube. Cuando subimos un video en YouTube, la manera como este video se esparce o se difunde por la red de YouTube, de usuarios de YouTube, va muy de la mano también con el perfilamiento del cliente. O sea, saber, por ejemplo, que a Verónica Toro le gusta temas, no sé, de cocina y temas de trekking o de
ejercicio, mientras que a Juan le gustan temas de computación, mientras que a Pedro le gustan temas de política colombiana. Entonces, este tipo de cosas que nos permiten perfilar a partir de contenido de texto, las características particulares de un usuario también son muy utilizadas. Y de hecho, pues yo creería que una formación totalmente especializada en este tipo de herramientas le abre la puerta al mundo laboral a la gente que está muy involucrada en hacer desarrollo o trabajar en empresas de tecnologías. Buenísimo, Juan. Laura Alejandra Gutiérrez hizo una pregunta, pero Omar Vergara también la contestó, pero no sé si quieras tú agregar algo más. ¿Algún curso libre que recomiendes para los inicios de programación en R? Omar Vergara le respondió todos los cursos de DataCamp. Yo también le respondería a Coursera. No sé tú qué más podrías agregar. Bueno, es que aquí el problema no está, o como yo lo veo, no está tanto en saber programar o saber qué herramienta usar, porque por ejemplo, DataSketch también ofrece un montón de herramientas de análisis de datos en la nube. ¿Sí? Sí. Entonces, estas herramientas son perfectamente utilizables para alguien que ya tenga el entrenamiento científico de datos, ¿sí? Entonces, como yo lo veo personalmente, da igual que usted sepa usar R, Python, herramientas en la nube como DataSketch o Databricks. Lo importante es que usted tenga el razonamiento científico o el pensamiento científico de cómo construir una ruta de agregación de valor desde el dato bruto hasta el conocimiento aplicable, ¿sí? Eso que conocemos como aporte o generación de valor del dato lo da fundamentalmente el entrenamiento científico, el saber de estadística, el saber de datos, el saber de cosas del negocio o cosas de las actividades comerciales, más allá del simple hecho de que, ya sé cómo programar en R, o ya sé cómo programar en Python, o ya sé cómo usar Amazon Web Services, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí van los tiros, no tanto en la formación específica de la programación. Obviamente este tipo de análisis no se hacen con cosas como Excel. Obviamente esto no se hace con cosas como SPSS o herramientas comerciales. Sí necesitamos migrar digamos, soluciones o software un poco más sofisticados, pero aún cuando lo logremos aprender, aún cuando sepamos programar en Python o sepamos programar en R, algo que también yo discuto mucho con algunos colegas es que tenemos como esa visión, lamentablemente estamos cayendo en la visión de que aprendemos a hacer algo, aprendemos a pisar un botón en un software o aprendemos a echar una línea de código copiando de un foro tipo Stack Overflow a la consola de R y nos sale el resultado, pero luego si nos preguntan un poquito más de qué fue lo que hizo el software, cómo lo calculó, de dónde sale o para qué sirve, la ausencia de formación en método científico hace que pues rápidamente uno se dé cuenta de dos tipos de trabajadores en el área, los que son muy volcados al dime cómo lo hago, pero que no entienden todo lo que está por detrás desde el punto de vista matemático, computacional o estadístico, y el profesional que sí te puede describir perfectamente con lujo de detalles qué es lo que hace la computadora en cada parte. Entonces, yo creo que lo ideal, no solamente desde lo académico, sino también desde el punto de vista práctico, es que nos formemos o nuestro entrenamiento vaya más orientado hacia lo último que mencioné que hacia lo primero que dije, que es dime dónde tengo que hacer clic para lograr pisar o lograr sacar la red, ¿sí? Que es un poco el tipo de videotutoriales que uno observa en YouTube, en Udemy o este tipo de seminarios de ciencia de datos. Herramientas como Coursera, herramientas como o sea, programas de educación formal en universidades, sí son otra cosa distinta porque ahí tienes los docentes que hacen esto a diario, que te pueden poner o conectar con otros investigadores en el país o fuera del país para que puedas aprender más
haciendo y compartiendo conocimientos con ellos. Muy bien, Juan, sí, gran recomendación. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Juan. Bueno, pues nada, la invitación nuevamente a quienes estén interesados de aprender un poquito más de estas cosas, pues ya tienen el contacto mío de Twitter o por mi página web. Yo feliz, encantado de poder entrar en contacto con ustedes, sobre todo si tienen nuevos temas a los que se les ocurra pueda aplicárseles estas cosas, pues bienvenidas los comentarios. Y a DataSketch y particularmente a ti, Verónica, pues el agradecimiento por la invitación y compartir en este espacio. No, Juan, a ti, muy interesante. Este video va a quedar montado en YouTube para que lo puedan compartir o creo que puede servir como entrenamiento para mucha gente que esté pues interesado en crear estos grafos bipartitos y bueno, nada, la invitación sigue abierta para alguien que quiera dar una sesión de R para que la programemos por el grupo de Meetup de Bogotá, Are Users. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los que se conectaron y a Juan, qué gran clase, qué gran lección y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí, Verónica. Muchas gracias nuevamente a ti, al equipo de DataSketch y seguimos en contacto, construyendo Claro, comunidad. claro que sí. Adiós. Chao, chao.